la entropía inicial del sistema, la entropía final del sistema es menor a cero. Y esto aparece para una transformación real para la desigualdad de Clausius. Entonces, finalmente, si integramos esta expresión, que nos faltaba integrar este término, nos va a quedar, y generalizando para todas las corrientes y todas las fuentes térmicas que podamos tener, nos va a quedar de que la sumatoria de todos los flujos de calor, de los J flujos de calor que puedo tener en el sistema, que se están llevando a diferentes temperaturas en la frontera del sistema, ¿sí? Más el flujo másico por la entropía específica de entrada, menos el flujo másico por la entropía específica de salida, tiene que ser menor a cero para cumplir con la desigualdad de Clausius, que viene como se da el cambio entrópico, el incremento de entropía en una transformación real. Entonces, tenemos un sistema abierto, que a diferencia del sistema cerrado, el sistema abierto permite el intercambio de flujo másico con el exterior. Entonces, vemos de que vamos a tener en esta desigualdad, vamos a tener incluidos dos términos. Ganando calor, y ese va a ser para determinar el signo de este flujo, más los flujos másicos de entrada que están trayendo consigo aparejado una entropía determinada, un flujo, una entropía específica que va a modificar esta desigualdad. Entonces, esta desigualdad es la expresión matemática del segundo principio para sistemas abiertos. Y es la desigualdad que yo tengo que cumplir para determinar si el proceso se puede llevar a cabo o no. Si esta desigualdad no se cumple, el proceso, como está planteado, no se puede llevar a cabo. Seguramente va a haber que modificar algo. Si esta desigualdad se cumple, está indicando que el proceso, como está planteado, se puede llevar a cabo y no voy a tener inconveniente en llevarlo a la práctica. Entonces, fíjense ustedes, importante la herramienta que acabamos de ganar, porque con el segundo principio de la termodinámica, como una consecuencia del segundo principio, podemos ver qué procesos, cuando los planteemos, se pueden llevar a cabo o cuál proceso no se puede llevar a cabo. Y si el proceso me sale que no se puede llevar a cabo, vamos a tener que cambiar algunas variables y encontrar por qué no se está llevando a cabo, por qué estoy violando el segundo principio de la termodinámica. ¿Hasta ahí está claro, chicos? Profe, ¿el signo de la sumatoria es solamente para el calor sobre la temperatura o es también para las otras dos, digamos, el otro dos términos? No. Este signo es solamente, cuando vos hagas el análisis de este término, es solamente para el calor, ¿sí? Y acá esto no se confundan, fíjense de que por toda la demostración que hicimos, queda como un delta S, un delta de entropía, pero al revés, ¿sí? Porque queda entrada menos salida. Es como el saldo neto que me queda de entropía. ¿Cuánto tengo de entropía con la corriente de entrada? ¿Cuánto es lo que tengo en la salida? La resta me da como el saldo neto de entropía que queda en la transformación, ¿sí? Pero yo le tengo que colocar el signo al calor dependiendo de si está perdiendo o ganando calor el sistema, mientras que estos ya están con el signo puesto por la demostración que está, ¿sí? Sí, profe, yo decía la sumatoria, digamos. ¿Qué tiene con la sumatoria? Si eso se aplica a todos los términos que se están. A los términos de calor solamente se aplica, porque la sumatoria está teniendo el calor en cuenta. Entonces vos te fijás en cuántos flujos de calor tenés en tu sistema, que nosotros vamos a ver uno nomás, no lo vamos a complejizar más que eso, y te fijás, bueno, si yo estoy en el sistema y hay un flujo de calor saliente, me fijo que va a ser menos el flujo de calor sobre la temperatura a la cual se está llevando a cabo esa transferencia de calor en el sistema, ¿sí? Lo importante conceptualmente es que ustedes vean de que esta desigualdad está afectado por todos los flujos de calor que yo tenga dentro del sistema que me van a estar modificando la entropía del sistema. ¿Está claro eso? Sí, profe. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y por qué en este término no tengo en cuenta el trabajo? ¿Sí? Porque el sistema puede estar realizando un trabajo o puede estar recibiendo trabajo. Y básicamente,
porque entre el calor y el trabajo hay una diferencia muy grande, que son dos tipos de energía de calidad diferente, ¿sí? El calor es un tipo de energía desordenada, mientras que el trabajo es un tipo de energía ordenada que en términos de reversibilidad, digamos, no va a afectar al sistema, mientras que el calor, una entrada o salida de calor, va a afectar directamente a la entropía del sistema, mientras que el calor no va a afectar en términos reversibles, estamos considerando una transformación reversible a la entropía del sistema, ¿sí? Bueno, este es un análisis que pueden realizar donde llegamos a esta expresión. Ahora quiero que veamos otro análisis que lo realizan en alguna bibliografía para que vean que tienen dos formas de demostrar la expresión que estamos viendo, ¿sí? Es el siguiente. Y acá nosotros no utilizamos esta nomenclatura, pero es interesante porque muchos términos, sobre todo en libros de ingeniería química, lo utilizan. Este término se llama la acumulación de la propiedad en el sistema, porque es como que está midiendo todo el cambio de esa propiedad con respecto al tiempo que tengo en el sistema. Entonces tengo el cambio de la entropía con respecto al tiempo en el sistema, es el término de acumulación de entropía, y este se va a deber a dos causas. Al cambio entrópico con respecto al tiempo que tengo en el sistema por causas externas, y el cambio entrópico con respecto al tiempo que tengo en el sistema por causas internas, ¿sí? O sea que esta variación de entropía con el tiempo total que tengo en el sistema va a estar debido a causas externas y a causas internas del sistema, ¿sí? Entonces hacemos algunas consideraciones. Vemos que el diferencial de entropía con respecto al tiempo, es decir, la variación de entropía con respecto al tiempo en el sistema, es igual a cero porque estamos considerando estado estacionario. ¿Qué quiere decir? De que llegamos a un punto en que las propiedades con el tiempo no varían. Es lo que yo les contaba del estado estacionario, que generalmente en la industria nunca llegamos a un estado estacionario tal como lo conocemos en termodinámica. Siempre llegamos a un estado pseudoestacionario, cuasi estacionario, donde las propiedades varían muy poquito con el tiempo, pero nunca es que vamos a tener una propiedad no varía con el tiempo porque sea algo ideal para los ingenieros. ¿Sí? Entonces puede pasar que yo coloque la ducha y quiero esperar un rato hasta que si yo pongo un termómetro en la ducha y veo de que la temperatura, si la tomo a los 10 minutos, es la misma que si la tomo a la media hora o que si la tomo a la hora que pasó o a las 2 horas, en ese caso vemos que la propiedad temperatura, que es la que me interesa, no está variando por el tiempo y llegué a un estado estacionario. ¿Está claro eso? ¿Se me escuchó bien? Porque me salió que estaba floja la conexión de internet. ¿Está claro, chicos? ¿Puede volver a repetir, profe, la última parte? No se escuchó. Bueno, de que vamos a considerar de que el término cambio de entropía con respecto al tiempo en el sistema, es igual a cero por ser estado estacionario. Porque ya habíamos definido de que en el estado estacionario las propiedades no cambian con el tiempo, ¿sí? Y el ejemplo es si abro una canilla de agua caliente, si yo al comienzo la abro y mido la temperatura, va a estar variando con el tiempo. Pero si vuelvo a los 15 minutos, a los 20 minutos, a la hora, a las 2 horas, y tomo temperaturas, voy a ver que la temperatura va a ser la misma, por lo tanto llegué a un estado estacionario donde no varía la propiedad con el tiempo. Entonces, este término se vuelve igual a cero. Por otro lado, nosotros sabemos que el cambio de entropía con respecto al tiempo por causas internas es mayor a cero por el segundo principio. ¿Por qué? Porque el segundo principio nos establecía que todo proceso real traía consigo una generación de entropía interna. Había una producción de entropía interna, por lo tanto, este término de cómo varía la entropía con respecto al tiempo por causas internas siempre va a ser mayor a cero por segundo principio. Y esto es muy conceptual y es importante que ustedes lo vean. Por más que ustedes tengan un sistema que parece que está totalmente invariante, por ejemplo, si yo congelo agua y genero hielo y lo sigo congelando y tengo hielo a menos 20 grados centígrados, vale un ejemplo, es difícil pensar que hay una generación interna de entropía, pero al ser un proceso real, el hielo ese a menos 20 grados centígrados que tengo, va a tener que tener una generación interna de entropía porque así lo es. Entonces el hielo, las moléculas de agua, por más frías que estén, por más congeladas que estén, siempre va a haber algún electrón
alguna partícula subatómica, alguna fuerza de fricción entre las moléculas que va a causar la generación de entropía interna, por lo tanto, no va a violar ese mismo principio y este término siempre va a ser mayor a cero. Entonces, si esto es igual a cero y esto es mayor a cero, estamos viendo que el otro término, que es el cambio de entropía con respecto al tiempo por causas externas, tiene que ser menor a cero por consecuencia del segundo principio. ¿Y cuál es el cambio entrópico con el tiempo debido a causas externas? Básicamente está relacionado, es debido a estas dos causas, a los flujos de calor que puedo tener en el sistema y los flujos de entrada y salida de materia que tienen consigo un cambio entrópico que los trae, que el flujo que entra de materia tiene una entropía y el flujo que sale de materia tiene una entropía. Por lo tanto, estas son las dos causas externas que voy a tener y van a producir el cambio de entropía en el sistema y son causas externas. Y este valor tiene que ser menor a cero, por lo que hemos demostrado ahora de esta forma. Entonces, volvemos a llegar a la misma desigualdad en donde nos dicen, bueno, el cambio de entropía con respecto al tiempo debido a causas externas, es decir, los flujos de calor que puedo tener en el sistema, más los flujos másicos del sistema, tiene que ser menor a cero. ¿Está claro eso, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sigamos. Entonces, vamos a ver que esta expresión la vamos a usar para todo, en este práctico, en nuestro balance de entropía para sistemas abiertos. Vamos a ir determinando si los procesos son posibles o no son posibles. Y eso va a ser nuestra tarea en este práctico, ¿sí? Entonces, vamos al ejercicio número 1 de la guía, que dice, en una turbina ingresa vapor a 30 bar y 400 grados centígrados con una velocidad de 160 metros sobre segundos y sale de ella a 100 grados centígrados de una atmósfera y una velocidad de 100 metros sobre segundo. Calcular el trabajo entregado por la turbina por cada kilogramo de vapor que pasa por ella. Considerando el flujo estacionario, el proceso adiabático será el mismo posible teniendo en cuenta los siguientes datos de entalpía y entropía, y nos dan la entalpía del vapor entrante, la entropía del vapor entrante y la entropía del vapor saliente. Entonces, grafiquemos como siempre hacemos. Tenemos una turbina, que la vamos a considerar que está trabajando de forma estacionaria, y aunque no nos digan en los problemas, siempre consideramos de que los procesos están en estado estacionario, porque si no sería un lío matemático, y es todo un curso de posgrado hacer cómo se analiza un sistema en estado transiente, que es decir, que no está en estado estacionario, ¿sí? Bueno, esta es adiabática también, y tengo en la entrada vapor que tiene una cierta entalpía, que si ustedes se fijan nos dan el dato, tiene una cierta velocidad, que también tengo el dato, y tiene una cierta entropía, que también tengo el dato. Y a la salida tengo un vapor que tiene una cierta velocidad, que nos dan el dato, una cierta entropía, que nos dan el dato, y tengo una cierta entalpía que no nos dan el dato. ¿Por qué piensan que no nos dan el dato de la entalpía de salida de la turbina, del vapor que sale de la turbina? Porque sale a 100 grados. Porque sale a 100 grados y lo vamos a poder calcular, ¿sí? Y eso muchos se equivocaron en el parcial. Si yo tengo un vapor que está a 100 grados de una atmósfera y está saliendo, yo puedo calcular esta entalpía. Tengo las herramientas para calcularlo. Entonces es importante de que nosotros ya sepamos qué podemos calcular y qué no podemos calcular. Si estuviese a otra presión, sí, no lo puedo calcular, pero está a una presión de una atmósfera y 100 grados centígrados, puedo saber cuánto es la entalpía. ¿Alguien me puede decir cuánto es la entalpía específica de este vapor que está saliendo de la turbina? 640. 640 kilocalorías por kilogramo, exactamente, porque son las 100 kilocalorías por kilogramo que lleva calentar el agua líquida desde 0 grados centígrados, que es nuestro estado de referencia, hasta 100 grados centígrados, que es donde obtengo el líquido para cambiar de fase, y luego viene el delta H vaporización, el calor latente de vaporización que necesita el agua, que son 540 kilocalorías por kilogramo, ¿sí? Bueno, entonces nos piden cuánto es la potencia que entrega a la turbina,
y si es posible el proceso que está planteado así. Entonces, fíjense, el trabajo no tengo que tener inconvenientes para calcularlo porque planteo primer principio, ¿sí? Donde, como es adiabática, no tengo flujo de calor y como no me están diciendo que hay una altura exagerada, que hay una diferencia relevante de altura, el cambio de energía potencial se puede despreciar. Importante, les voy a ir marcando también, que cuando coloquen una expresión del primer principio, en este caso para sistemas abiertos, y hagan simplificaciones, coloquen por qué realizan las simplificaciones. Es parte de la evaluación conceptual que le hacemos nosotros. En el parcial, en los intercambiadores, me ponían directamente Q igual a delta H o delta H igual a 0, y la verdad que uno no sabe de dónde sale, si ustedes saben de dónde sale esa expresión o por qué aparece esa expresión. Lo interesante es que ahora que estamos viendo termo 1, coloquen por qué realizan las simplificaciones para que yo entienda que ustedes terminaron de entender el tema. Ya en termo 2 no hay problema que tachen porque ya tenemos entendido que hemos pasado termo 1. Pero acá es importante que colocan por qué realizan la simplificación. Entonces nos va a quedar que menos la potencia, menos el trabajo específico que está entregando la turbina va a ser igual al cambio entálpico específico que estoy teniendo en la turbina, más el cambio específico de energía cinética que tengo en la turbina en unidades de kilocalorías por kilogramo, ¿sí? Eso no deberían tener inconvenientes. Ahora vamos a ver lo nuevo, que es si es posible o no el sistema que estamos planteando. Para eso planteamos la desigualdad que acabamos de demostrar, en donde decíamos de que la sumatoria de los flujos de calor a las diferentes temperaturas que tengo en la frontera del sistema, más la entropía de entrada menos la entropía de salida, es menor a 0. ¿Y por qué acá puedo usar las entropías específicas? Porque básicamente estas entropías, bueno, en primer lugar se va a ir este término, ¿no es cierto? Porque es un sistema adiabático, o sea que no tengo transferencias de calor con el medio externo a través de la frontera del sistema. Y vuelvo a retomar la idea anterior. ¿Por qué puedo usar acá un cambio entrópico específico? ¿Por qué puedo usar una entropía de entrada específica y una entropía de entrada de salida específica? Porque básicamente tengo el mismo flujo que está atravesando el sistema. O sea que si este cambio entrópico me da negativo o me da positivo, si yo lo multiplico por el flujo másico, que siempre va a ser positivo, no me va a variar el valor y voy a poder ver si me está dando mayor o menor a 0. Ya cuando veamos un intercambiador de calor, donde los flujos son variables, donde tengo corrientes con diferentes flujos, ahí sí es importantísimo colocar los flujos másicos dentro de esta expresión. Pero en este caso, como tengo una sola corriente, el flujo másico no me afecta el resultado que me va a dar el cambio entrópico de la entrada menos la salida, ¿sí? Entonces, vamos a ver que ya tenemos las entropías, es muy sencillo este problema, es para que ustedes sepan cómo aplicarlo, y podemos ver si el resultado es, cumple o no con la desigualdad. Hagan los cálculos, ¿cumple o no con la desigualdad el cambio entrópico de este sistema? ¿Es posible este sistema o no? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Por qué profe. sí? ¿Por qué no? Porque da negativo, profe. Porque se cumple con la desigualdad planteada para el segundo principio. El saldo neto de entropía que estoy teniendo es negativo. ¿Está claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Otra forma, que la vamos a retomar cuando veamos exergía, pero es importante que ustedes comencemos a tener noción de esto y que muchas veces nos sirve para analizar algunos problemas, es que también podemos plantear el segundo principio desde el cambio entrópico del universo. ¿Cómo tiene que ser el cambio entrópico del universo según el segundo principio de la termodinámica? Mayor a 0. Mayor a 0. Decimos que estamos rodeados de procesos irreversibles que están aportando entropía al universo, por lo tanto la entropía del universo es creciente. El cambio entrópico de cualquier proceso
que esté aportando al universo, la entropía que esté aportando cualquier proceso al universo tiene que ser positiva, ¿sí? Hasta que lleguemos a un punto en que el universo ya no pueda, digamos, seguir aumentando su entropía y vamos a llegar a la muerte térmica del universo, ¿sí? Entonces, fíjense, que este cambio entrópico del universo lo podemos definir como el cambio entrópico del sistema más el cambio entrópico que tengo en el medio. Es decir, que la transformación que estoy teniendo en cuenta va a tener un cambio entrópico del sistema y va a tener un cambio entrópico que va a causar en el medio, porque justamente es un proceso irreversible, ¿sí? Y esto tiene que ser mayor a cero. El cambio entrópico en el medio se va a definir como, según la definición de entropía, como habíamos visto, Q sobre T, donde Q va a ser el calor del medio ambiente, es decir, el calor que está recibiendo o ganando el medio ambiente. Ahí me voy a tener que parar en el medio ambiente y ver si mi sistema medio ambiente está ganando o calor, si está ganando calor o está perdiendo calor por la transformación que estoy teniendo en cuenta, sobre la temperatura del medio ambiente, es decir, la temperatura a la cual se está llevando a cabo esta transferencia de calor, que es todo mi medio ambiente y está a una temperatura constante, ¿sí? Entonces podemos ver que en este caso el cambio entrópico del medio es cero, porque justamente al ser un sistema adiabático, ¿sí? No voy a tener que, al ser un sistema adiabático, no voy a tener calor que esté aportando al medio, o el medio no me está aportando calor, por lo tanto, este término es igual a cero. Entonces me queda que el cambio entrópico del universo es igual al cambio entrópico del sistema, y este, como ya hemos visto, tiene que ser mayor a cero, porque el cambio entrópico del universo siempre es mayor a cero para todas las transformaciones. Entonces, el cambio entrópico del universo va a ser igual al cambio entrópico del sistema, que va a ser la entropía final menos la entropía inicial, y esto tiene que ser mayor a cero. ¿Está claro eso? Profe, Sí, profe. Sí. profe, si no tendríamos, digamos, la entropía inicial o final del sistema, ¿cómo la calculamos? Bueno, ahora vamos a ver cómo calcularlo. Van a ver que es muy sencilla, pero ahora es importante que puedan ver este problema que es muy conceptual, ¿sí? Ahora le están dando de dato la entropía, pero ahora vamos a ver qué pasa cuando no tenemos los datos de la entropía, cómo lo calculamos. ¿Pero está claro esto, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, profe. Profe, disculpen, Sí. ese delta de S del medio es, o sea, la fórmula es solamente para S, ¿qué no? O sea, esa fórmula Q sobre T, digamos, del medio. Esa es la definición de entropía que ya habíamos probado anteriormente, ¿sí? ¿Te acuerdas que el diferencial de entropía era igual al diferencial de calor sobre la temperatura absoluta en la cual se llevaba a cabo el flujo, la transferencia de calor? Entonces ahora ya la tenemos integrada, ¿sí? El cambio entrópico va a ser el calor que gana o recibe el medio ambiente sobre la temperatura del medio ambiente, ¿sí? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces una vez que resuelvan este problema, van a introducirse en el mundo de poder definir si los procesos son posibles o no son posibles. Vamos a otro ejemplo, que es el ejercicio número 2, que dice, aire a 30 grados centígrados de una atmósfera se comprime, sería en un compresor que trabaja adiabáticamente hasta una presión de 8 atmósferas. Determine si el proceso es posible o no, y el CP del aire ya lo conocemos, es 0,24 kilocalorías por kilogramo que, ¿sí? Entonces tengo un compresor, acuérdense cómo dibujamos un compresor, a diferencia de una turbina, ¿sí? Donde tengo en la corriente número 1 de entrada aire a 30 grados centígrados y una atmósfera que ingresa a este compresor que trabaja de forma adiabática y está saliendo aire a una temperatura 2 que no conozco y a una presión de 8 atmósferas, ¿sí? ¿Es posible? Bueno, veamos si es posible o no. Bueno, lo primero que voy a tener que hacer, y ustedes ya se imaginan, por eso es tan importante que tengamos presente el primer principio de la termodinámica, es calcular la temperatura de salida del aire. Nosotros ya vimos, si en este compresor está sucediendo una transformación adiabática, porque trabaja de forma adiabática, nosotros ya vimos que la temperatura 2 la podemos sacar relacionando temperatura y presión del punto 1
con temperatura y presión del punto 2, ¿sí? Entonces puedo calcular la temperatura 2 en unidades absolutas. Entonces, ahora vamos a aplicar el segundo principio para ver si es posible o no la realización de este proceso. Planteo la desigualdad que surge del segundo principio y que es nuestra forma matemática de expresar el balance de entropía para un sistema abierto, y como es adiabático, el término de calor se simplifica, ¿sí? Y me queda que la entropía específica 1 menos la entropía específica 2 tiene que ser menor a 0. ¿Por qué lo puedo escribir en términos de entropía específica? Porque tengo un solo flujo másico que es igual para las dos corrientes, la de entrada y la de salida. Entonces, para el cálculo de entropía en sistemas abiertos, vamos a volver a aplicar como hacíamos cuando calculábamos de entalpías, recordando que el estado de referencia es la temperatura de 0 grados centígrados y la presión de una atmósfera, ¿sí? Entonces, si estamos trabajando con un gas, vamos a tener que tener en cuenta de que la entropía de un gas depende tanto de la temperatura como de la presión. El desorden que tiene esa corriente que estoy analizando va a depender tanto de la temperatura como de la presión, porque es una sustancia gaseosa. No olvidarse de eso, porque siempre se tomen el término de presión cuando calculan la entropía. Entonces, la entropía de la corriente 1, que es aire, que se encuentra a 30 grados centígrados de una atmósfera, va a ser ya habíamos demostrado esta expresión, el Cp, el calor específico a presión constante del aire, por el logaritmo entre las temperaturas a la que se encuentre el aire, temperatura absoluta claramente, sobre la temperatura de referencia, que es 0 grados centígrados, es decir, 273 Kelvin. Menos la constante de los gases, que ya le hemos demostrado esta expresión, vuelvo a repetir, por el logaritmo de las presiones. Presión final, que sería la presión a la que se encuentra el aire, que es una atmósfera, sobre la presión inicial, que es la presión de referencia, que es una atmósfera. En este caso, este término se va porque nos queda el logaritmo de 1, que es igual a 0. Entonces, la entropía específica de la corriente 1 está dada por esta parte de la expresión, y la voy a tener en unidades de kilocaloría por kilogramo Kelvin. Kilocaloría por Kelvin es unidad de entropía, energía por temperatura, mientras que es por kilogramo porque la tengo en unidades específicas, ¿sí? Entonces veamos ahora cómo queda la entropía para la corriente 2. Vuelvo a relacionar siempre las propiedades de la corriente en el punto que estoy analizando con el estado de referencia respecto a la temperatura y la presión. Entonces, la entropía de la corriente 2 es el Cp del aire por el logaritmo de la temperatura 2, que la voy a despejar de acá, la voy a tener ya de esta relación de adiabáticas en grados Kelvin, sobre la temperatura de referencia, que es 273 grados Kelvin. Menos R, la constante de los gases ideales, por el logaritmo de la presión a la que se encuentra la corriente, que sería 8 atmósferas, sobre la presión de referencia, que es 1 atmósfera. Entonces, la voy a tener en unidades de kilocalorías, kilogramos Kelvin. Entonces, una vez que calcule las dos entropías, se tiene que cumplir que la entropía específica 1 menos la entropía específica 2 tiene que ser menor a 0 de acuerdo a la desigualdad que acabamos de ver. Entonces ustedes van a preguntarse, ¿puede un compresor funcionar de forma adiabática? Van a ver si este proceso es posible o no, y vamos a ver que vamos a introducir lo que viene después, el tema que es solamente teórico, que es proceso simple, donde aparecen las transformaciones politrópicas, donde vemos que los compresores no trabajan ni de forma adiabática ni de forma isotérmica, sino que trabajan de forma politrópica, es decir, un nuevo tipo de transformación que se encuentra entre estos dos tipos de transformaciones extremas, ¿sí? Ojo con unidades, y acá sí vamos a hacer un pequeño parate, porque siempre se equivocan con las unidades. En esta expresión está metido el R. Nosotros vemos de que el Cp y la entropía nos está dando en unidades de kilocaloría, kilogramos Kelvin, ¿sí? Porque el Cp está en esas unidades. Pero este R, nosotros lo tenemos en unidades de calorías mol gramos Kelvin, que es igual a 2 calorías mol gramos Kelvin. Entonces vamos a tener que hacer un
una conversión de unidades para tener el R que sea coherente con las dimensiones que tengo en la expresión que básicamente el CP me está dando las unidades. Entonces yo tengo 2 calorías mol gramo Kelvin, lo primero que hago es pasar las calorías a kilocalorías. Sé que 1000 calorías son 1 kilocaloría. Bueno, después voy a tener que pasar esto a kilogramos, para eso voy a relacionar un mol gramo con su peso molecular, que son 29 gramos, en este caso estoy trabajando con aire, y por otro lado sé que 1000 gramos son 1 kilogramo. De esta forma, el R lo voy a tener en kilocalorías, kilogramos Kelvin. Que fíjense que estos 1000 se simplifican y básicamente tengo que agarrar el valor de R y dividirlo por 29, pero sí teniendo en cuenta la parte conceptual de cómo se va llevando a cabo el pasaje de unidades, y de esta forma obtengo el R en kilocalorías por kilogramos Kelvin, que son unidades coherentes con las del CP, y de esta forma puedo calcular cuánto es la entropía de la corriente 2. ¿Está claro eso, chicos? Sí, profe. ¿Todos lo entendimos o no? Sí. Bueno, cortamos la reunión porque ya se acaba y se vuelven a conectar, por favor. ¿Claro eso, chicos? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, supónganse que ahora yo les digo, se rompe la aislación del compresor, ¿sí? Tengo un flujo de calor, les voy a dar un número muy cualquiera, pero es para que ustedes analicen la situación. Tengo un flujo de calor de 1 kilocaloría por hora que se está llevando a cabo por una parte del compresor que está a una temperatura de 300 grados centígrados, ¿sí? De 150 grados centígrados. Entonces, ahí tendríamos ya este término, ¿sí? Donde el flujo de calor es de 1 kilocaloría por hora. ¿Qué piensan ustedes? ¿Positivo o negativo si el compresor está perdiendo ese calor? Negativo. Negativo. Negativo, porque me estoy parando en el compresor y estoy viendo que está perdiendo calor, y la temperatura, si es de 150 grados centígrados, por donde se está llevando a cabo ese flujo de calor, la voy a tener que pasar a grados Kelvin para tener este término armado en la desigualdad. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bueno. Entonces, una vez que ya vimos cómo trabajar con turbina, compresor, vamos a ver uno de los equipos más complejos que tenemos, pero los más lindos, que son los intercambiadores de calor, ¿sí? Entonces, para eso vamos a resolver el ejercicio número 4, que dice, se desea calentar agua a presión atmosférica desde la temperatura de 25 grados centígrados hasta 98 grados centígrados en un intercambiador de calor. El equipo trabaja con vapor que ingresa a una atmósfera y 115 grados centígrados y sale con una temperatura de 45 grados centígrados a la misma presión. Se pide analizar si el proceso es posible o no considerar despreciable las pérdidas de calor al medio, ¿sí? Entonces tengo un intercambiador de calor en el cual está ingresando una corriente de, acá es 30, acá es 25 grados centígrados, corríjame eso por favor lo voy a corregir yo, esperen un segundo, en su filminas, porque esto lo utilicé del año anterior y le cambié el valor. Bueno. Entonces, está ingresando agua a 25 grados centígrados, ¿sí? Y se va a calentar hasta los 98 grados centígrados. El equipo ingresa, como fluido calefactor, ingresa vapor de agua a 115 grados centígrados y está saliendo agua a 45 grados centígrados. Todo esto es un proceso a presión constante de una atmósfera, ¿sí?
Se pide analizar si el proceso es posible o no y que calculemos y que consideremos, perdón, despreciable las pérdidas de calor al medio, o sea que este intercambiador de calor trabaja de forma diabática. Y acá vuelvo a retomar el tema del parcial. Muchos chicos directamente no hacen ni el esquema de un intercambiador de calor. Entonces imagínense, primero que se les complica a ustedes un poco la vida porque es difícil no tener la información gráfica de ver qué estoy calculando. Y segundo, cuando va alguien a evaluar ese parcial y de repente hay un montón de cálculos y no sabemos cuál es tu corriente 1, cuál es tu corriente 2, cuál es tu corriente 3, cuál es tu corriente 4, se hace el doble de difícil encontrar los errores. Y habíamos hablado de esto en la práctica, en la primera clase, de que siempre es necesario en termodinámica, yo creo que en todas las materias de ingeniería, hacer un esquema del problema que estamos teniendo, ¿sí? Entonces no se olviden de hacer esto porque claramente les sirve de mucha ayuda y les sirve al que corrige para poder visualizar cuáles son los errores que están teniendo, ¿sí? Bueno. ¿Es posible? Bueno, vamos a aplicar entonces la desigualdad del segundo principio para ver si es posible o no. Por el primer principio, vamos a determinar el flujo másico de la corriente 3 y podemos tomar como base de cálculo la corriente 1, ¿sí? Por ejemplo, que la masa 1 sea 100 kilogramos hora. Entonces, de ahí, planteando el primer principio para el sistema abierto, puedo calcular el flujo másico de vapor de agua. Podría tomar como base de cálculo el flujo másico del vapor de agua y nos tiene que dar la misma, porque nos va a dar una relación de masa que nos va a decir si el intercambiador de calor funciona o no de acuerdo a estas condiciones, ¿sí? Yo, de ejemplo, dije que podíamos tomar como flujo másico 100 kilogramos hora de la corriente 1. O sea que estoy calentando 100 kilogramos hora de agua de 25 grados centígrados hasta 98 grados centígrados, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver si es posible o no, y para eso vamos a aplicar el segundo principio de la termodinámica. Entonces tengo mi desigualdad del segundo principio para sistemas abiertos, y se va este término porque tengo un sistema diabático, es decir, que no tengo flujos de calor en la frontera del sistema, en el sistema y el medio ambiente. Entonces me queda, y acá ya lo coloco a la expresión con los flujos másicos correspondientes. Los flujos másicos de entrada con su entropía específica de cada uno de los flujos, menos los flujos másicos de salida con la entropía específica de cada uno de los flujos. Esta resta, tiene que dar menor a 0, ¿sí? Entonces, para un sistema como este, como el intercambiador de calor, voy a tener que tener determinados todos los flujos másicos y todas las entropías que estoy teniendo en el intercambiador de calor, ¿sí? Por eso es importante tener claro, primer principio, porque si no nos dan algún flujo másico o no nos dan alguna temperatura, la vamos a tener que aplicando el primer principio, determinar. Entonces ustedes fíjense, lo que antes era un ejercicio de un parcial, que era determinar el flujo másico de fluido calefactor o determinar la temperatura de salida del agua, ahora va a ser algo necesario para poder aplicar esta desigualdad. Por lo tanto, es importante que ustedes la tengan claro y lo hagan rapidísimo y no se equivoquen en eso, ¿sí? Entonces veamos cómo nos quedaría esta expresión. Nos queda, los de entrada son el flujo másico 1 por la entropía de la corriente 1, más el flujo másico 3 por la entropía de la corriente 3, menos los de salida, que son el flujo másico 2 por la entropía específica 2, menos el flujo másico 4 por la entropía específica 4. Esto debe ser menor a 0 para que el proceso sea posible. Como dijimos anteriormente, para calcular las entropías en las diferentes corrientes, vamos a tener que tomar nuestro estado de referencia, que sigue siendo 0 grados centígrados agua líquida y una atmósfera. Entonces, para el cálculo de la entropía 1, ¿sí? Sería, como es líquido y no tengo una variación de presión, va a ser el Cp del agua líquido por el logaritmo, que acá corrijan, es 298 Kelvin sobre 273, porque estoy relacionando la temperatura a la cual se encuentra la corriente 1 sobre la temperatura a la cual es nuestro estado de referencia. Voy a corregir yo, así no nos equivocamos, ¿sí? Entonces, así calculo la entropía de la corriente 1, ¿sí? Como el Cp del agua líquida, porque estoy teniendo agua líquida, por el logaritmo
de la temperatura entre el estado de referencia, que es 0 grados centígrados, y la temperatura a la cual se encuentra el agua en la corriente, que es 298 Kelvin, es decir, 25 grados centígrados, ¿sí? El CP del agua líquida lo conocemos, 1 kilocaloría por kilogramo Kelvin, y voy a obtener la entropía específica de la corriente 1 en kilocaloría, kilogramo Kelvin, y si multiplico por el flujo másico, lo voy a tener en kilocaloría por Kelvin, ¿sí? Igual para la corriente 2 y la corriente 4, que son agua líquida, ¿sí? Nada más que acá la temperatura a la cual se encuentra la corriente la voy a ir variando en los grados Kelvin correspondientes. Ahora vamos a ver cómo calculamos la entropía para la corriente 3, que es agua-vapor a 115 grados centígrados. Y acá vuelvo al parcial. Siempre que yo tenga agua en estado vapor, voy a tener que tener, ya sea para el cálculo de la entalpía o para el cálculo de entropía, voy a tener que tener en cuenta el cambio de fase. Es inaceptable que si les digo que tengo agua a 103 grados centígrados, calculen la entalpía como el CP vapor por 103 grados centígrados. O sea, se cae abajo todo lo que vinimos hablando de entalpía, de cómo es una función de estado, de que el CP del agua líquida no es el mismo para el agua vapor. Entonces, siempre que tengan un vapor de agua, tanto para el cálculo entálpico y entrópico, tengo que tener en cuenta el cambio de fase, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la entropía específica de la corriente 3? Tengo que hacer el calentamiento, acuérdense la filmina que usábamos, el chiquito caminando desde nuestro estado de referencia hasta la temperatura de 115 grados centígrados, teniendo en cuenta las transformaciones, los cambios de fases que hay en el medio. Entonces, el primer calentamiento va a ser el CP del agua líquida desde 0 grados centígrados hasta 100 grados centígrados, y este es el primer término de calentamiento. Tengo líquido saturado a 100 grados centígrados, listo para cambiar de fase. Tengo que tener en cuenta el cambio de fase. Por definición de entropía, es el calor sobre la temperatura, ¿sí? El calor es la porción que va a estar tomando el agua para cambiar de fase, y la temperatura es la temperatura a la cual se lleva a cabo el cambio de fase, que es constante, que es 100 grados centígrados, es decir, 373 grados Kelvin. Ya obtuve vapor saturado a 100 grados centígrados, falta el calentamiento del agua-vapor, que va a ser el CP del agua-vapor por el logaritmo entre la temperatura a la cual se encuentra la corriente, que son 115 grados centígrados a grados Kelvin, sobre la temperatura desde donde obtuve vapor, que es 100 grados centígrados, que es 373 Kelvin, y donde seguía haciendo el calentamiento una vez que tuve agua-vapor. Y de esta forma obtengo la entropía de la corriente 3, específica en kilocalorías, kilogramos Kelvin. ¿Está claro eso, chicos, o no? Profe, Sí. si hubiéramos tenido una presión distinta de una atmósfera, ¿cómo la calculamos la entropía? ¿La fórmula es la misma o hay que tener en cuenta? Para el agua no van a tener una presión diferente a una atmósfera, ¿sí? Porque nosotros tenemos todos datos, el CP, el delta H, vaporización, lo tenemos todos acotados a una atmósfera. Cuando tengan agua, siempre van a tener vapor o agua a una atmósfera. El problema es cuando tengan aire, que ahí sí seguramente les va a cambiar la presión de la corriente y van a tener que hacer como en el caso anterior, ¿sí? Colocar la entropía en función de la temperatura y en función de la presión, para el aire generalmente. Para el agua siempre vamos a tener presión de una atmósfera. ¿Está claro eso? Profe, y habíamos visto, digamos, en la filmina anterior que se le restaba, que no, el término de las presiones. ¿En cuál ¿Cómo? Perdón, no entendí. Ahí en la filmina anterior se le restaba, digamos, la constante de los gases por el logaritmo de la relación entre las presiones. Sí. ¿Y sería la misma fórmula si hubiéramos tenido vapor de aire? Es que el aire, ustedes ya tienen que saber de química general, que el aire no cambia de estado. El aire es un fluido incondensable, es decir, que es muy raro que el aire tengamos aire líquido, tienen que ser unas propiedades supercríticas enormes, digamos, pero el aire siempre está en estado gaseoso. Sí puede pasar, que vamos a ver en Termo 2, que el agua contenida en el aire
se cambie de fase, pero eso es otro tema. Pero el aire, como aire propiamente dicho, nunca va a cambiar de fase. Siempre voy a tener aire en estado gaseoso. ¿Está claro eso? Sí, profe. Entonces yo tengo aire, siempre el aire va a estar tomando o dando calor sensible, porque va a estar siempre en el mismo estado que el estado gaseoso. ¿Entienden? Entonces yo ahí sí voy a poder jugar con la presión, y generalmente cuando el aire es fluido de trabajo, se le sube la presión porque viene de un compresor que le subió la temperatura y la presión y entra al intercambiador de calor, por ejemplo, como un fluido con una presión diferente a una atmósfera. Entonces ahí sí tengo que calcular la entropía del aire ese, teniendo en cuenta la temperatura que se encuentra y la presión en la que se encuentra. Pero yo sé que el aire no cambia de fase, ¿sí? Va a estar siempre como gas. En cambio, yo en el agua, sí sé que siempre, si tengo un agua a vapor, va a ser diferente a un agua líquida. Tengo agua hielo, agua sólida va a ser diferente al agua líquida y el agua a vapor. Voy a tener que tener en cuenta los cambios de fase. Pero esto siempre vamos a estar acotados, vamos a estar como delimitados por una atmósfera, porque todavía no tenemos las herramientas para calcular los cambios de fase a otras presiones. ¿Está claro eso? Sí, profe. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, profe. Bueno. Entonces, una vez que ya obtuve las entropías y los flujos másicos que me resuelvan todo el intercambiador de calor, voy a poder plantear que el flujo másico de la corriente 1 por la entropía específica de la corriente 1 más el flujo másico de la corriente 3 por la entropía específica de la corriente 3 menos el flujo másico de la corriente 2 por la entropía específica de la corriente 2, que es agua líquida, menos el flujo másico de la corriente 4 por la entropía específica de la corriente 4, también es agua líquida, tiene que ser menor a 0 para que sea posible, y de esta forma me fijo si el intercambiador de calor, como está planteado, funcionaría o no. Y así terminaríamos el ejercicio número 4. ¿Está claro o no, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Profe, ¿podríamos saber a priori si ese sistema va a ser posible o no? O si eso Mira, hay que el hacerlo intercambiador cálculo. de calor es medio más fácil de verlo, porque, por ejemplo, no los quiero marear, pero me gustaría que ya comiencen a tener esa práctica. Si yo tengo, por ejemplo, que quiero obtener agua a 200 grados centígrados, estoy planteando un calentamiento de agua desde 25 a 200 grados centígrados, pero mi fluido calefactor está a 115 grados centígrados, yo sé que nunca voy a poder llegar a obtener agua a 200 grados centígrados. ¿Me explico? O sea, siempre el fluido calefactor tiene que estar a una temperatura mayor de la máxima temperatura que estoy logrando calentar el fluido que quiero calentar, ¿sí? Ese sería un ejemplo claro que me va a dar que no es posible. Puede ser que con los flujos másicos, que en general si está con el primer principio deberían dar bien, pero puede ser que con los flujos másicos no den, y eso no los podemos ver a priori, digamos. Pero si ustedes ven que la temperatura máxima a la que está saliendo el agua es mayor que la temperatura a la que ingresa el fluido calefactor, ya nos damos cuenta de que eso no va a ser posible, ¿sí? Sí, profe. Bueno. Bueno, ¿alguna duda antes de que pasemos al cierre de esta parte? Profe, ¿ahí por qué considero que el flujo másico era de 100 kilogramos por hora? ¿Eso lo propuso usted nada más? Claro, es una base de cálculo, lo propuse yo, proponer fijando la corriente 1 o la corriente 3 para que ustedes vean, ¿sí? Ah, bueno, profe, gracias. No de nada. ¿Alguna otra duda? Bueno. Entonces, para cerrar el tema, hemos visto este balance, hemos visto de dónde sale, ¿sí? ¿Qué es nuestro balance de entropía para sistemas abiertos? Que es la desigualdad que nos permite ver si los procesos planteados son posibles o no son posibles. En primer lugar, siempre cuando calculemos la entropía específica de la corriente, fijarse si es agua líquida, si es agua vapor o aire, y es un poco lo que veníamos hablando, ¿sí? Si es agua líquida, sé que solamente va a depender de la temperatura, porque la presión va a estar a una atmósfera. Si es agua vapor, va a depender solamente de la temperatura, pero voy a tener que hacer todo el pasaje
desde agua líquida a agua vapor, y si es aire, está a una presión diferente de una atmósfera, o sea que va a depender de la presión y de la temperatura, la entropía de esa corriente, ¿sí? Todas las temperaturas en grados Kelvin, porque como tengo un logaritmo, decimos un cociente, un logaritmo de un cociente, sí o sí las temperaturas tienen que estar en unidades absolutas. Y ojo con las unidades de los CP, CD y R, siempre tener en cuenta de que para calcular las entropías tienen que ser coherentes desde el punto de vista dimensional, ¿sí? Y cuando tengo, en el caso del intercambiador de calor, o por ejemplo de un mezclador, donde tengo flujos másicos diferentes en las corrientes, no olvidarse justamente los flujos másicos, porque esa relación de flujos másicos es la que me da si el proceso es posible o no, ¿sí? Cuando tenga este término, pararme siempre en el sistema para ver el signo del calor, ¿sí? Si estoy perdiendo o ganando calor, de acuerdo al signo que tengo parado en el sistema. Y de esa forma, chicos, bueno, perdón, la temperatura en Kelvin, porque es un cociente, ¿sí? Y ya no hay nada más. Bueno, de esta forma damos por finalizado el práctico 7, ¿sí? Son ejercicios similares todos. Mi consejo es que, por favor, practiquen primer principio para sistemas abiertos, relaciones adiabáticas, todo lo que ya tenemos que tener en cuenta para resolver un compresor, para resolver una turbina, para resolver un intercambiador de calor. Porque si no, podemos tener muy en claro el segundo principio, pero si nos equivocamos en calcular una temperatura, un flujo másico, ya vamos a perder y vamos a tener mal el ejercicio. ¿Está claro eso, chicos, o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Los demás todos entendimos? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno, vamos a hacer un cortecito de 5 minutos. ¿Quieren que comencemos ahora a ver el tema del parcial? ¿Qué prefieren? Ahora no vamos, profesor. Bueno, ¿qué les pasó? A ver si alguien me quiere contar. ¿Por qué piensan que están tan flojas las notas del parcial? ¿Qué creen que fue largo el parcial? ¿Creen que faltó estudio? ¿Creen que fue más difícil de lo que se plantea en los prácticos? ¿Cuál ustedes verían si tendrían que hacer un diagnóstico, pero sean, ¿cómo les puedo decir?, autocríticos, ¿no? ¿Cuál sería para ustedes la razón por la cual las notas no son tan buenas o tuvimos un promedio medio bajo de notas en el parcial? ¿Qué piensan ustedes? Profe, yo en lo personal no tenía o sea, para un punto nada más no me sirvió mi tabla de conversión, o sea, fue como que muy rebuscada la conversión y ahí perdí mucho tiempo. Si usted tuviera una media abarcativa o una que bueno, usted va a saber qué está ahí y qué van a tomar, entonces por ahí con una tabla que tenga a mano, si no la puede pasar, a mí me hubiera ayudado por lo menos en el último punto, que perdí tiempo y nunca estuve seguro. Bueno, Ariel, si está bien. Pero escúchame, ¿cómo va a ser rebuscada una conversión de megawatts a kilocaloría hora que le hemos visto en el práctico? Claro, ¿Cómo no van a saber, después de haber cursado física y química, de que megawatt es 10 a la 6 watts? O sea, claro, no puedo entender. Yo eso. lo quería pasar a calorías y bueno, ahí no lo encontraba, digamos, y me tuve que poner a pensar, a recordar justamente lo que habíamos visto en los prácticos anteriormente, y perdí tiempo y nunca estuve seguro si lo convertí bien, digamos. Por claro, eso, bueno, capaz que chicos, fue también en cualquier tabla de conversión básica, en cualquier libro de la secundaria, van a tener la conversión de kilocalorías hora a watt, o a kilowatts, o megawatt. Si no saben cuánto es un megawatt o un kilowatt, bueno, eso repasen ustedes. Yo tengo problemas que tengan escrito en las tablas. En las tablas aparecen los prefijos, qué significa, pero bueno, todo eso ya excede. Eso ya excede, digamos, a lo que yo los puedo ayudar. ¿Sí? Si me dicen el problema estaba inentendible, bueno, si yo me haré una autocrítica, voy a escribirlo de forma mejor. Le faltaban datos, bueno, sí, vamos a poner todos los datos. Pero hacer una conversión, chicos, de watt a kilocalorías hora no les puede llevar 25 puntos de problema. Es a lo que voy. Pero bueno, a ver, yo ahora me pongo, porque yo ya recibí todo, pero también fui estudiante y sé que esas cosas
desestabilizan, nos hacen perder tiempo, ¿sí? Pero bueno, que les sirva de experiencia a ustedes. Además fue una conversión que hemos visto en los prácticos, no es que fue una unidad que salió de la nada, que les sirva a ustedes para tener cubierto todos los frentes, ¿sí? Busquen una tabla de conversión donde tengan de watt a kilocaloría hora, si no la tienen, la escriben en su tabla de conversión, pero bueno, también yo les dije el primer día de clase, tómense el tiempo de agarrar una buena tabla de conversión donde estén las conversiones que estamos viendo, ¿sí? Y véanlas, o sea, háganse amigos de la tabla de conversión para saber qué unidades tienen y qué unidades no tienen, ¿sí? Y más una unidad que hemos visto en los prácticos hasta el cansancio. Entonces es importante que ustedes sí vean eso, ¿sí? No se pueden marear por una conversión de unidades. Sí, bueno, se marearon, que no vuelva a pasar, básicamente, porque yo me frustro un poco porque digo, bueno, a ver, la parte conceptual la tienen, plantean bien el primer principio, pero no pueden hacer la conversión, ¿sí? Entonces, revisen eso, por favor, chicos. No sé si alguien más quiere comentarme algo más que pasó en el parcial. ¿Profe? Sí, Francisco. Yo considero que los trabajos prácticos a nivel de ejercicio estaban mucho más fáciles que en el parcial. Creo que se podrían poner ejercicios más parecidos, más complicaditos en el TP. ¿Qué ejercicio particularmente del parcial vos crees que estuvo difícil o distinto a los del TP? No, en el parcial me parecía que todos los puntos estaban igual, pero el inciso B más específicamente de cualquier ejercicio de la práctica no me acuerdo de haber visto mucho similar. Ese concepto por lo menos yo no lo tenía del todo claro. Claro, bueno, sí hay ejercicios así donde se rompía la aislación, pero bueno, ponele, yo también lo pensé, sobre todo yo si me hago una autocrítica, yo sé que el punto 4 está como un poco más elaborado, pero era más de lo que habíamos visto. Pero si vos no hubieses hecho el punto B, ponele del ejercicio 4, que tendrías 10 puntos, porque valía 10 puntos, y el punto B del ejercicio 4, ¿sí? Que le hice valer 10 puntos, cuando en realidad tendría que valer 12, 14 puntos, tendrías 80 puntos, y nadie sacó 80 puntos, creo que hay un 83 nomás. Entonces, no es solamente el problema de esos 2 puntos, el problema es global, ¿sí? Entonces, mi recomendación es que apunten mejor, sean más efectivos, más eficientes para la práctica, porque si no van a tener que ser un global o van a quedar libres y es una pena, ¿sí? Yo también entiendo otra cosa, ¿no? Yo, por eso lo hablaba con el ingeniero Lurralde, de que es muy difícil la transición que ustedes están viviendo de pasar de rendir todos exámenes en su casa a pasarse a ir a una instancia presencial, donde los parciales son un poco más largos, porque seamos realistas, uno hace un parcial presencial un poco más largo de lo que sería un parcial virtual para no tener que corregir tanto de la virtualidad. Entonces es medio difícil, yo lo entiendo, chicos, pero mi consejo es que se fijen en el parcial, lo vuelvan a leer y vean que no era nada del otro mundo, era más de lo mismo. El punto 2 era calcado de un ejercicio de la práctica. El intercambiador de calor, ni siquiera les puse amoníaco para que no sea más difícil, ¿sí? El punto 4 era un balance con energía cinética, que lo vimos millones de veces, y un cambio de entalpía, que encima ya les daban una entalpía. O sea, también fíjense ustedes dónde se equivocaron y que no vuelva a pasar, que sea un diagnóstico para ustedes y que, bueno, ahora ya van a ir a recuperar, que no vuelva a pasar en el recuperatorio, ¿sí? Eso es mi consejo. Pero bueno, si quieren, yo les preparé como un documento con los problemas del parcial y cuáles son los principales ejercicios que vi que tenían mal, los vamos viendo y vamos hablando un poquito, ¿sí? Así no se hace tan largo. ¿Ahí se ve bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno. En el ejercicio 1, que era la teoría, que nadie, no casi nadie tiene los 30 puntos que valía, ¿sí? En otro año le poníamos 40 puntos, imagínense. Y fíjense que elegí un tema que lo habíamos discutido mucho en la teoría y en la práctica. Y por eso me sorprendió que no lo terminaron de ver o no lo terminaron de estudiar, ¿sí? Recuérdense que nosotros les podemos dar todas las herramientas, pero si ustedes después no se sientan y vuelven a estudiar el tema o no amplían de bibliografía temas tan conceptuales como es el poder calorífico superior e inferior, mucho no se puede hacer, ¿sí? Dice, según su criterio, ¿qué poder calorífico se utiliza para los cálculos industriales de combustión?
B, puede suceder que el valor del poder calorífico superior e inferior sean los mismos para un combustible. Justifique adecuadamente. Bueno, muchos pusieron de que en los cálculos industriales de combustión se usaba el poder calorífico superior, o sea que estábamos considerando de que el agua salía en estado líquido después de realizar la combustión, y eso es todo lo contrario a lo que habíamos hablado en la clase teórica y en la clase práctica, ¿sí? Tener en cuenta que siempre en los cálculos industriales calorífico inferior, aún sabiendo que estoy perdiendo calor, porque muchos pusieron, y yo no sé de dónde sacan eso, se utiliza el poder calorífico inferior porque gana más calor. No, si yo en el poder calorífico inferior justamente está saliendo como gas de combustión, agua-vapor, y el agua-vapor para pasar de agua líquida a agua-vapor tuvo que chupar calor. Entonces, por más que yo estoy perdiendo calor, se utiliza el poder calorífico inferior siempre en la industria por todas las razones que hemos hablado y por todas las razones que hemos discutido, ¿sí? Ponen estas fórmulas sin leyendas, dicen, no, el poder calorífico inferior no puede ser igual al poder calorífico superior, y colocan estas fórmulas sin ninguna leyenda, cuando nos queda claro qué es R, qué es H2O, qué es 9H. O sea, si ustedes van a justificar algo, tienen que colocar bien qué es cada cosa, porque si no, no tiene sentido, ¿sí? Y la segunda parte de la pregunta que decía, ¿puede suceder que el valor del poder calorífico superior e inferior sean los mismos para un combustible? Bueno, me dicen, no, no puede ser el mismo porque siempre es menor el poder calorífico inferior, me justifican algunos. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿De dónde viene? Que ahí era más profundo el análisis, ¿sí? ¿De dónde viene esta diferencia entre el poder calorífico inferior y el poder calorífico superior? Y básicamente viene de los gases de combustión, del agua entre los gases de combustión que yo tengo, ¿sí? ¿Y de dónde viene el agua de los gases de combustión? Viene del contenido de humedad que tengo en el combustible y del hidrógeno que tengo en el combustible que se oxida y pasa a agua. Entonces, puede haber un combustible que no tenga ni humedad en su contenido, ni hidrógeno, y entonces el poder calorífico inferior puede ser igual al poder calorífico superior, ¿sí? Ahora, en la realidad, ustedes van a decir, sí, seguramente, todo combustible, por lo menos un sólido, siempre va a tener líquido. Sí, es verdad, siempre va a tener algo de humedad en su interior. Pero bueno, desde el punto de vista teórico, podría ocurrir que un combustible tenga igual poder calorífico superior y igual poder calorífico inferior si cumple con estas dos condiciones, de que no tenga humedad en su interior y que no tenga hidrógeno que pase a agua en los gases de combustión. ¿Está claro eso, chicos, o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Los demás? Profe, si yo pudiera hacer condensar, digamos, el vapor de agua, ¿podría obtener de nuevo la energía que gasté, que no Exacto. Si yo, el agua, en los gases de combustión, el agua a vapor que está saliendo, la hago condensar utilizando un fluido refrigerante, si vuelvo a obtener ese calor latente de vaporización, lo podría aprovechar. Pero bueno, es como una situación medio irreal por todo lo que hemos visto, por los volúmenes gigantes de gas de combustión que tengo, porque no me conviene tener agua líquida en nuestro sistema de combustión, ¿sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. Bueno. Vamos al ejercicio número 2. Este está bastante bien, solamente, bueno, les leo la consigna: un gas ideal con una K igual a 1,5, realiza el ciclo de la figura, el estado inicial de gas es una temperatura de 21 grados centígrados, una presión de 1 atmósfera y un volumen de 5 litros. El gas se comprime adiabáticamente hasta una presión de 5 atmósferas, la temperatura máxima del ciclo es 700 grados centígrados. Se pide realizar los cálculos necesarios para calcular la siguiente tabla, ¿sí? El principal problema que tuvieron acá es que pusieron que la transformación 3,4 era una transformación isotérmica, ¿sí? La verdad que les bajé a los que pusieron eso 10 puntos nomás, aunque les tendría que haber bajado mucho más, porque es un error conceptual grave ver que si tengo dos transformaciones con la misma pendiente, considerar que la pendiente de una isoterma es igual a la pendiente de una diabática, cuando hemos visto que justamente una diabática se encuentra entre dos curvas isotérmicas, ¿sí? Entonces no pueden considerar, chicos, es un error ver que si esta tiene la misma pendiente que la transformación 4,3, colocar que la transformación 4,3 es una transformación isotérmica, ¿sí? Igual esto después les paso si quieren el PowerPoint para que tengan los resultados y lo vuelvan a hacer al problema, pero ese fue el problema principal, ¿sí? Básicamente que colocaron que la transformación 3,4 era isotérmica. ¿Alguien me puede decir por qué colocó que esa transformación era isotérmica?
Profe, Sí. yo, por ejemplo, el año pasado había puesto isotérmica porque yo tenía dificultad entre el punto 3 y 4 decidir cuál estaba a mayor temperatura. Y bueno, ahora sí lo veo, digamos, que es adiabática, pero yo creo que muchos deben tener problemas en una transformación adiabática e identificar cuál está a mayor temperatura, si la 3 o la 4. Bueno, pero ustedes fíjense de que si trazamos las isotermas como sabemos trazarlas, vemos que la 3 es la mayor temperatura, así que ahí no tuvieron tantos problemas. El problema fue que colocaron que esto era diabático y yo no, isoterma, perdón, yo no entiendo por qué, ¿sí? Pero está bien, vos fijate que siempre vas a tener que trazar las isotermas con la pendiente de una hipérbola equilátera y ver que siempre la más alejada para arriba es la que está a mayor temperatura. Y por otro lado, también podés verlo desde el punto de vista que acá tengo una adición de calor a presión constante, ¿sí? Donde estoy dando calor porque aumenta la temperatura notablemente y va a ser el punto máximo, digamos, porque después no se vuelve a calentar el sistema. Acá con esta compresión se logra subir la temperatura, se le da calor y ya después no se lo vuelve a calentar el sistema, porque acá se expansiona y luego acá se vuelve a expansionar, ¿sí? Bueno, ¿cuáles fueron los errores más comunes? Bueno, no muchos con esto, pero algunos metieron la pata de que con K podíamos sacar cuánto era el CP y cuánto era el CD del gas ideal este, ¿sí? La transformación 3,4 es adiabática, y adiabática, que eso sí me preocupó, que lo vi en algunos parciales, no quiere decir que la temperatura inicial y final sean iguales. Ponían que era una transformación adiabática y me ponían que la temperatura inicial y final de la transformación era igual. No, justamente, si tengo una transformación adiabática donde no estoy permitiendo que salga o entre calor, la temperatura del sistema va a aumentar o va a disminuir notablemente, ¿sí? Entonces no confundan adiabática con isotérmica, por favor, porque son dos conceptos totalmente diferentes. ¿Está claro eso, chicos, o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, profe. Bueno. Profe, Sí. en lo anterior, ¿cómo se obtenía el CP y el CB entonces? Tenías que igualar 1,5, que era tu K, tu coeficiente adiabático, igual a la definición, que era CP sobre CB. ¿Te acordás que hemos visto que siempre el K era igual a CP sobre CB? Y de ahí Sí, saber que el CP, a ver, lo voy a escribir si quieren, vos tenés que K es igual a CP sobre CB, esto para gases ideales, ¿sí? Y a su vez sabés que el CP para gases ideales es el CB más R, la constante de los gases, sobre CB. Y ya tenías el valor de K, tenías el valor de R, podías despejar CB y después despejar el valor de CP, ¿sí? Ah, bueno, gracias. No, de nada. Bueno. Vamos a ir al ejercicio 3 y si quieren, salgamos de la reunión porque se va a cortar el medio de la explicación y volvamos a entrar, ¿sí? Ejercicio 3, el intercambiador de calor, que está bastante bien realizado. En una industria alimenticia funciona un intercambiador de calor adiabático que calienta un flujo másico de agua de 30 kilogramos hora, presión atmosférica, que ingresa a 30 grados centígrados, que es la corriente, ¿sí? Agua 30 grados centígrados con un flujo máximo
básico de 30 kilogramos hora. El básico de aire, CP 0,24 kilocalorías por kilogramo Kelvin, faltaba acá, de 300 kilogramos hora, que ingresa a 300 grados centígrados y sale a 40 grados centígrados. Determina el estado de agregación y la temperatura de la corriente 2. Bueno, si hay una ruptura en la aislación del intercambio de calor y se pierden 17.000 kilocalorías por hora de calor, todas las masas y temperatura de la corriente 1, 3 y 4 se mantienen constantes, ¿cuál es el estado de agregación y la nueva temperatura sería de la corriente 2? Considerar que todo el proceso se realiza a presión constante. Entonces, los resultados planteando el primer principio para sistemas abiertos, haciendo la consideración de que es adiabático y de que no hay trabajo de eje y que el cambio de energía cinética y energía potencial son despreciables, nos quedaba que la entalpía de la corriente 2 era 654 kilocalorías por kilogramo. Y esto equivalía a una temperatura de 129,8 grados centígrados, que era 130 grados centígrados, pusieron mucho, ¿sí? Una vez que se rompía la aislación térmica de este intercambiador de calor, veíamos que en el balance de energía, un signo negativo, porque justamente estoy perdiendo calor desde el sistema y aparece esta nueva temperatura, así que planteamos lo mismo con el delta H, aparece la temperatura que era 87,3 grados centígrados, ¿sí? Los errores más comunes, no colocar por qué realizan las simplificaciones, en este caso le bajé 2 puntos, ¿sí? No realizar el esquema, es lo que yo les contaba cuando vimos el práctico, de que realmente de repente comenzaban a calcular y no entendíamos qué era la corriente 1, cuál era la corriente 2, cuál era la corriente 3, cuál era la corriente 4. Mal despejado el balance de energía, y ahí chicos yo ya no los puedo hacer más que eso, o sea, despejan mal el balance de energía, la entalpía esta la despejan mal la temperatura 2 cuando realizan para calcular esto, eso ya es un problema que ustedes tienen que ejercitarse más y no poder equivocarse ya en eso, ¿sí? Y cuando plantean el segundo balance, considerar de que el Q tiene signo negativo, porque justamente el sistema está perdiendo ese calor, y muchas veces pasa, para el cálculo de la temperatura 2, mezclan unidades de grados centígrados con grados Kelvin, entonces les da temperatura extraña, digamos, ¿sí? Y esto me llamó la atención muchísimo, y ahí sí veo que están siendo unos calculadores y no están siendo pensantes. Si en el ejercicio 2 les están diciendo que hay una pérdida de calor de 7.000 kilocalorías hora, ¿cómo van a obtener una temperatura mayor de salida del agua que en el caso anterior? Entonces, eso fíjense ustedes, ¿sí? Si pierdo calor y todo lo demás se mantiene constante, la temperatura de salida del agua debe ser menor, claramente. Y les daba 1.000 grados centígrados y colocaban que les daba 1.000 grados centígrados, sin revisar de que en el caso anterior les había dado 130 grados centígrados y estaba todo aislado. Ahora si hay una pérdida de calor, es decir, que no se está aprovechando totalmente el calor de esta corriente caliente, ¿por qué les va a dar una temperatura mayor que el caso anterior? ¿Está claro eso? Entonces eso revisen, tengan ese criterio de decir, qué raro, me está dando algo mal, y les aseguro que iban a volver a revisar y podían ver que estaba mal planteado el ejercicio, seguramente con el signo del calor cambiado o mal despejado. ¿Está claro eso, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno. Y el ejercicio 4, que fue el más problemático, digamos, ¿sí? Que dice, en una industria hay una turbina de vapor que trabaja de forma adiabática, la turbina produce una potencia de 6 megawatts, ¿sí? El vapor ingresa con una presión de 70 atmósferas y una temperatura de 600 grados centígrados, nos daban la entalpía, y una velocidad de 80 metros sobre segundo. Cuando sale, lo hace con una presión de una atmósfera y una temperatura de 103 grados centígrados y una velocidad de 140 metros sobre segundo. Calcular el flujo de vapor que circula por la turbina, en kilogramos hora. Si la aislación térmica de la turbina se rompe y pierde una tasa de calor de 150 kilocalorías por kilogramo de vapor, calcular el nuevo flujo de vapor para que siga entregando la misma potencia, ¿sí? Tenía una turbina donde me dan la entalpía del punto 1 de entrada y la velocidad de la entrada. También nos dan la velocidad de la salida y nos daban la entalpía de la salida, que es lo que hablábamos anteriormente. Si es vapor de agua a una atmósfera y una temperatura de 103 grados centígrados, lo puedo calcular, porque ya sé calcular entalpías de agua a una atmósfera, ¿sí? Planteamos el primer principio, ¿sí?
y veíamos que cuando era adiabático se iba el término de calor y se iba el término de energía potencial, entonces me quedaba que la potencia que estaba entregando la turbina era el cambio entálpico, estas dos entalpías que ya tengo en entalpía 1, calculaba la entalpía 2, y el cambio de energía cinética con las velocidades. En términos específicos, porque todos los datos están en términos de específico, y como ya vimos, el flujo másico de vapor lo voy a poder determinar con la potencia, ¿sí? Una vez que tenía eso, sabíamos que la potencia era 6 megawatts, que es lo mismo que 6.000 kilowatts, que es lo mismo que 6 millones de watts, ¿sí? Y un kilowatt, como hemos visto en la práctica, era igual a 860 kilocalorías hora. Entonces, ya teniendo la potencia que yo necesito entregar, podíamos despejar el flujo másico del balance de energía, ¿sí? Estos son los valores que se tenían que obtener. El cambio de energía cinética era 1,57 kilocalorías por kilogramo, el cambio de entalpía era menos 231,09 kilocalorías por kilogramo, el trabajo específico que estaba entregando la turbina era 229,51 kilocalorías por kilogramo, y el flujo másico de vapor que yo necesitaba era 22.482 kilogramos hora de vapor de agua, ¿sí? Después, cuando se rompía la aislación, teníamos un calor negativo en esta misma expresión de términos específicos, donde ahora este calor entra en juego para determinar el nuevo trabajo específico que está entregando la turbina. Cuando hacíamos eso, la turbina entregaba un trabajo específico menos, que era 79,51, y para yo mantener esta potencia que está entregando la turbina, tenía que agregar el flujo másico de vapor, y nos daba alrededor de 64.000 kilocalorías horas de flujo de vapor. Y de esta forma resolvíamos el ejercicio número 4. ¿Tan claro eso, chicos, o no? ¿Profe? Sí. Yo le quiero hacer una consulta. Recibe. ¿Sería posible ir a ver los parciales que he hecho? Eso estamos hablando, voy a ver si en la facultad me dan permiso, pero no sé, no lo sé. Lo ideal sería, ustedes no sé si van a la facultad a rendir algo esta semana, para que los puedan ver ahí y no tener que hacer todo el listado otra vez para que puedan ingresar, porque no sé si los van a dejar ingresar diciendo que es para ir a ver los parciales, ¿me explico? Y hago otra consulta. Cuando ustedes entraron el día del parcial, y estoy siendo fuera de la ley, digamos, o sea, ¿les pidieron el documento, revisaron alguna lista o les pidieron el documento nomás? Solo nos pide el documento. Nada más. Bueno, no sé, yo no tengo inconveniente. O sea, yo estoy yendo a la UNSA 3 días a la semana, incluso a veces hay semanas que voy todos los días, no tengo inconveniente en que nos encontremos y les muestre los parciales. El problema es que hay que combinar un horario en que todos podamos y que no nos amontonemos porque ahí vamos a tener inconvenientes, ¿sí? Pero bueno, ya hablamos de eso. Quiero saber si este ejercicio quedó claro, la explicación de este ejercicio. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Bueno, yo lo que les voy a pedir, en primera instancia, que se anoten, hasta yo ahora que termina la clase me voy a poner a armar el listado para pedir aula para el recuperatorio el lunes. Anótense incluso los que estén inseguros, ¿sí? Total, después si no se presentan no hay inconveniente, porque sé que en el medio debe haber otras cosas que tienen que resolver. Pero anótense inclusive los que están inseguros, cosa de que cualquier cosa, si no se presenta me avisan y no hay inconveniente, pero que no se queden sin anotarse para el recuperatorio. Eso en primera instancia. En segunda instancia, habría que ver de reunirnos. Sé que en FOI lo van a hacer. No sé qué día ustedes pueden, qué día les viene bien, o quieren que yo coloque el día y bueno, y veamos de juntarnos, porque me parece interesante y me parece necesario de que vean los parciales y puedan ver así los errores que tuvieron. Pero bueno, ya con esto deberían tener ya una idea más o menos de lo que han hecho mal, ¿sí? No sé, a mí me vendría bien, por ejemplo, el miércoles, 10 de la mañana, va a ser largo el tema del muestreo de parciales, hasta las 12. No sé si pueden, si no pueden, si les choca con algo. Es optativo, ¿no? El que quiere ir va, el que no quiere ir no va, ¿sí? No sé qué les parece. De mi parte está bien, profe. Sí. Los demás, Sí, ¿qué opinan? también. Está bien, profe, para mí. Bueno,
Bueno, yo voy a tratar ahora voy a escribir a la facultad a ver bajo qué marco lo podemos hacer, y bueno, y si no cualquier cosa voy a decir que voy a tomar un examen y voy a tratar de a ver si pasan así, ¿sí? Entonces los voy a poner a todos, los voy a poner a todos para el miércoles a las 10, ya les voy a decir en qué lugar. Lo que sí les voy a pedir, si quieren, no sé si les parece, que hagamos como turnos, ¿sí? Para que veamos, es que lo que tengo miedo de la página. Sí, no, lo que pasa es que no saben la cantidad de papelería que me han hecho llegar a mí, como una declaración jurada con su nombre, con su... Sí, sí, lo entiendo, Francisco, y eso hablamos con los demás docentes, pero nos hacen llenar un papel enorme. A nosotros un formulario, con los nombres de ustedes, los documentos, los celulares, por eso les pedí los celulares. Nos hacen llenar un formato en Excel con punto y coma, o sea, con ese formato, porque parece que así le llega a ellos, bueno, no sé. La cosa es que, bueno, yo me ocupo. La cosa es que no quiero que... no, ya te respondo, Luis. No quiero que nos juntemos, que sea todo un lío de parciales, aunque si pido alguna aula grande, capaz que les puedo dar el parcial y se van, no dividimos en el aula grande, ¿sí? Bueno, ya lo voy a pensar. Entonces, en primera instancia quedaría para el miércoles a las 10 de la mañana, ¿sí? Creo que yo no tengo nada, pero bueno, lo voy viendo, ¿sí? El miércoles a las 10 de la mañana. En cuanto al recuperatorio, va a ser el mismo formato, 4 ejercicios, seguramente uno teórico, ¿sí? Puede ser que aparezca el amoníaco en un intercambiador de calor, ¿sí? Fíjense las cosas que no vimos. Puede haber un ejercicio de gas real, todavía no lo armé, les estoy siendo sincero, ¿sí? Seguramente va a haber un ciclo para resolver, porque es lo más difícil que puede haber para sistema cerrado, ¿sí? Bueno, va a ser lo mismo, básicamente lo que vimos en los prácticos, ¿sí? Y nada más que eso. Lo que sí, lo que ustedes pueden hacer, por favor, es completar su tabla de conversión, así no vuelven a tener el mismo inconveniente que hemos tenido antes, ¿sí? A ver, quizás para que no sea tan exigente la verdad. Sí, igual va a ser medio difícil. Igual lo que sí les voy a pedir de que solamente voy a presentar la nómina de los que fueron a rendir, ¿sí? Que fuimos 58, nosotros somos 75 inscritos, fueron a rendir 58, solamente van a poder ingresar a ver los parciales los 58 estos que rendimos, ¿sí? Eso va a ser en primera instancia, entonces capaz que puedo pedir, sí o sí voy a tener que pedir un aula de 200 personas, porque tiene que ser 100% bueno, o capaz que hago 50 chicos y pido, obviamente, bueno, no, ya voy a ver cómo lo hago yo. Pero bueno, en primera instancia va a ser el miércoles a las 10 de la mañana. No sé si les molesta que los dividen en dos grupos, capaz que va un grupo a las 10 y otro grupo a las 11, cosa de que no estemos todos juntos, y así puedo pedir una aula más chica, que no sea, porque fíjense, si son 58, tengo que pedir un aula que tenga el doble de capacidad de ustedes. Si fuera 50 serían 100, entonces puedo pedir un aula de 100 personas. En cambio, ya si son 58, voy a tener que pedir un aula de 200 personas, pero no hay aula de 150 personas. Entonces, bueno, ya voy a ver cómo lo hago, ¿sí? Yo les voy a avisar en qué aula nos vemos. Y por otro lado, el recuperatorio también, anótense, por favor, ya los que quieran ir a levantar nota, los que ya tienen menos de 40 o ausentes, yo ya los anoté en la lista, para que yo tenga una idea, y eso lo tengo que solicitar también con tiempo en la facultad, ¿sí? Y seguramente vamos a volver a rendir en el anfiteatro B. Así que bueno, eso sería todo, chicos. ¿Alguna duda? Profesor, si la fotocopiadora está abierta ahí en la facultad. Me parece que no, Gabriel. No, la biblioteca sí está abierta, ¿no? Y me dijeron, no sé, ¿ustedes quieren carnet de biblioteca o nunca lo pudieron sacar? Los chicos Profe, ingresantes. ¿pero está abierta para poder ingresar y quedarse ahí o solo ir a buscar un libro y volver? Se pueden quedar e ingresar ahí. Yo fui a sacar un libro la otra vez, vi a gente sentada ahí, y pueden ir a sacar libros, que me parece lo más interesante, porque como nunca conseguí los libros que nunca consigo, porque no los están sacando, digamos, así que vayan y utilicen eso, sí, si no son socios, llamen, me dijo Marina, que es la encargada de la biblioteca, que llamen,
que ella les va a decir por teléfono, nos va a orientar todo el trámite que tienen que hacer para hacerse socio, y hagan uso de eso. Chicos, no saben de bien provista que está la biblioteca de la facultad, entonces aprovechen eso, ¿sí? Hay un formulario que hay que llenar que está en la página de la facultad, lo descargas ahí y después hay que llevarlo ya, presentarlo nada más. Perfecto, Santiago, perfecto. Bueno, los que no lo hicieron, mi consejo es que lo hagan, y los que lo tienen, aprovechenlo y vayan a buscar los libros, ¿sí? Porque es lindo, o sea, es lindo tener a disposición diferentes libros, porque a veces es más tedioso leer desde la computadora. Bueno, yo me encargo ahora de hacer todos los trámites que les dije para ver el parcial el miércoles. Lo voy a dividir en 2 grupos, de 10 a 11 un grupo, de 11 a 12 otro grupo, y el otro lunes el recuperatorio, ¿sí? No sé si quedó alguna otra duda. Bueno chicos, entonces apenas tengan novedades les comento, ¿sí? Que estén muy bien y estudien, por favor, para el recuperatorio. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos. Bueno, Gracias, profe. Gracias, profe.